Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro ciclo de capacitación y charlas para emprendedores. Estamos otra vez aquí ahora con nuestro invitado de esta noche, que es David Núñez, abogado corporativo. Él nos va a estar hablando sobre los asuntos esenciales legales para que nuestro emprendimiento crezca. Bienvenido, David. Muchas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra. Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación y gracias a los que están aquí. Eh, bueno, a ver, vamos a comenzar. Déjenme poner la pantalla para compartir. No sé si ahí lo pueden ver. Sí, se ve bien. Ok, listo. Bueno, primero me presento. Mi nombre es David Núñez, soy abogado, me especializo en temas corporativos, de derecho civil y derecho laboral también. Y junto con el estudio jurídico ETOS, del que soy parte, este último tiempo hemos estado desarrollando servicios enfocados especialmente para emprendimientos. ¿Por qué? Ecuador es uno de los países que más alta tasa de emprendimientos tiene en sus etapas iniciales, pero asimismo es uno de los países en los que eh, tiene una más alta tasa de quiebra de emprendimientos que no llegan a estabilizarse y no llegan a ser rentables. Entonces, la idea es que podamos brindar las herramientas necesarias para crear un ambiente propicio para que los emprendimientos lleguen a ser rentables, respondan a las expectativas de los emprendedores, de sus socios. Y desde ese punto, el área legal es un área transversal, ¿no es cierto?, que invade todo el emprendimiento, desde las formas de contratación, las formas de financiamiento, eh, el tipo de objeto o actividad a la que van a hacer y las formas legales en las que pueden protegerse para ejecutar su negocio de la mejor manera, minimizando los riesgos. Entonces, es así que nosotros proponemos esta temática, ¿no es cierto?, que la vamos a ver el día de hoy. Primero, entender qué es un emprendimiento, qué formas legales existen para constituir un emprendimiento, qué son los acuerdos de los socios, para qué sirven, en qué etapa del emprendimiento se lo puede hacer, temas de propiedad intelectual, que me parece que son súper importantes, porque hoy en día, y a través de la ley de emprendimiento que acabamos de aprobar aquí en Ecuador, es un activo intangible que incluso puede servir de garantía para solicitar créditos. Temas de impuestos, de trámites y permisos, vamos a verlo de forma general, los contratos y los tipos de financiamiento que hoy en día tenemos, ¿no es cierto?, para emprendimientos. Es importante mencionar que todo lo que vamos a ver el día de hoy son aspectos generales. No existe una medida definida para todos los emprendimientos. Cada emprendimiento tiene su propia personalidad, su propio objetivo y su propio camino que debe ser trazado. Entonces la idea es ir adaptando o tomando lo que más les funcione de estos temas, de estas ideas generales, e irlas aplicando a sus emprendimientos. Entonces, ¿quiénes son los emprendedores? Nuestra ley define el emprendimiento como proyectos que tengan menos de 5 años de ejecución, que buscan aprovechar una oportunidad, ¿no es cierto?, y buscan a través de esta oportunidad un beneficio individual o colectivo. Obviamente puede ser un beneficio económico, todos iniciamos un negocio para obtener rentabilidad, pero también hay una nueva oleada de empresas que buscan beneficios sociales y colectivos. No solo buscan el lucro a través de la empresa o de sus productos o servicios que ofertan. Los emprendedores innovan, identifican necesidades y crean soluciones a través de la oferta de productos o servicios. Y esta parte importante, el punto 5, es importantísimo. Asumen riesgos, ¿sí? El hecho de poner un negocio hay que entenderlo como una inversión y toda inversión implica un riesgo que puede ser exitoso o no, dependiendo cómo lo aprovechemos y lo direccionemos. También hay que tomar en cuenta que todo emprendimiento está sujeto a variaciones del mercado, cuestiones como la inflación, ¿no es cierto?, los cambios de patrones de los consumidores y los cambios de patrones personales e incluso cambios de patrones de los mismos socios, ¿sí? Puede cambiar su estado, su situación personal, su situación económica, su visión. Entonces son riesgos a los que están sujetos los emprendimientos.
Y la idea del emprendimiento a mediano y largo plazo es que pues, generen una utilidad, ¿no es cierto?, para los socios, generen empleo y generen desarrollo. En esta idea del riesgo es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Nosotros tenemos que aprender a manejar estos riesgos, a poder controlarlos de la mejor manera posible con todo lo que tenemos, las herramientas legales que tenemos a disposición y los caminos que la ley mismo nos ofrece para manejar los emprendimientos. Entonces, un primer punto es conocer el emprendimiento y el producto que ofrecemos. ¿Por qué? Como les dije, cada emprendimiento debe buscar su propio camino. Y asimismo, hay partes de la ley que se adaptan al paso en el que esté el emprendimiento en ese momento. ¿Sí? No es lo mismo que un emprendimiento esté generándose en la idea, se esté gestando, que ya esté en crecimiento, porque las herramientas van a variar. En una etapa primera de idea o de gestación, es importante verla si existe una necesidad, yo que sé, de proteger la idea, de proteger la invención, si es que se trata de un invento, y ver si se protege la receta, si es que es un alimento que va a ser, tiene una receta muy específica familiar, ¿no es cierto? Pensar quiénes van a participar. Y entre la idea y la puesta en marcha quizás no hay mucha distinción, generalmente a veces las dos se confunden y son en un solo acto. Entonces lo importante en la puesta en marcha es pensar ya las formas legales, qué compañías están disponibles en la legislación ecuatoriana para yo dar operatividad a mi emprendimiento, a mi negocio. ¿No es cierto? ¿Qué requisitos debo cumplir? Cuestiones de impuestos, de permisos, de registros sanitarios, certificaciones, etcétera, ¿no es cierto? Y de ahí pasar a un punto de establecimiento, que una vez que ya hemos investigado todo esto, ¿no es cierto? Que en la puesta en marcha también es importante y les sugiero que planeen hacer un plan de negocios, un plan estratégico y si es posible, un estudio de mercado que les dé claridad en dónde van a pisar, ¿sí? Y esto nos lleva ya al establecimiento, que es la operatividad como tal del emprendimiento. Abrir el local, abrir la página web donde vamos a ofertar los productos, ver la manera en cómo vamos a brindar nuestro servicio, los costos, las formas, el dónde, ¿no es cierto?, el cómo. Y después las etapas a donde necesitamos llegar de crecimiento y consolidación, que quizás vamos a abrir nuevas franquicias, nuevos puestos, vamos a iniciar aquí en Quito, en Cumbaya, o después nos vamos a mover a otra provincia, incluso ver posibilidades de internacionalización del negocio. Entonces es importante ver en qué etapa estamos, porque también de esto va a depender el último punto que vamos a ver, que son las fuentes de financiamiento, a qué podemos acceder y en qué etapa está nuestra empresa. Entonces, una vez que tenemos esto claro, ¿no es cierto? Uno de los primeros pasos que generalmente nos enfrentamos al emprender es, ¿y ahora qué hago? O sea, ataco el emprendimiento como persona natural, individualmente, busco socios, creo una compañía, ¿qué hago? ¿No es cierto? Y aquí, para considerar esto, debemos analizar los siguientes puntos, ¿no es cierto? ¿A qué es el objeto? ¿A qué se va a dedicar mi emprendimiento? En nuestra legislación, desde febrero del 2020 se permite constituir un tipo de sociedades que se llama sociedad por acciones simplificadas, ¿sí? Estas tienen restricción de actuación en tres campos, que son el financiero, ¿no es cierto? No pueden hacer intermediación financiera y no pueden participar en bolsa de valores y tampoco en cuestión de seguros. Como ejemplo, ¿no es cierto? Si me voy a dedicar a alguno de estos campos, no puedo constituir una de estas empresas, tiene que ser una compañía anónima. Y si me voy a dedicar al transporte, igual hay ciertos requisitos que debemos cumplir y un tipo de compañías que se pueda adaptar a ese objeto. Entonces, lo más importante, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué se va a dedicar? ¿Quiénes? O sea, ¿con quién voy a participar? Si voy a participar solo, si voy a invitar a socios, si lo voy a hacer con mi familia, ¿no es cierto? En qué porcentaje lo vamos a hacer? Y aquí menciono la familia porque también está en boga la creación de empresas familiares, que es necesario considerar algunos puntos, como la sucesión, ¿no es cierto? Cómo manejar los cambios de administración para que no existan conflictos y cómo se pueden manejar esos conflictos si es que llegan a suceder, ¿no es cierto? En esto de quién va a participar, también es importante analizar el cómo va a participar.
Al momento de constituir una sociedad, ¿no es cierto?, afiliarse, asociarse, una persona puede poner el capital, otra persona puede poner la parte técnica del conocimiento, y también según eso va a asumir las funciones dentro de la empresa o del emprendimiento y se va a hacer cargo de ciertas áreas para que puedan crecer. Otra cuestión importante, perdón, creo que se perdió la presentación ya, es el capital disponible, ¿sí? ¿A qué me refiero con capital disponible? ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir en costos para crear una compañía o un emprendimiento? ¿Sí? Aquí varía mucho por los requisitos de cada compañía, que los vamos a ver ya posteriormente en un cuadro, pero, por ejemplo, algunos necesitan de escritura pública ante notario, depende del monto de inversión que se vaya a hacer, el monto inicial, hay que cubrir, hacer una cuenta inicial, un depósito inicial en una cuenta de capital a nombre de la compañía, ¿no es cierto? Entonces implica gastos. ¿Cuánto estamos dispuestos a gastar? Lo otro es el riesgo del negocio, y esto principalmente para ver y entender si queremos asumir el negocio de forma natural como individuos o tener una empresa que nos pueda amparar y representar. Porque hay negocios en los que nosotros vamos a involucrarnos en la firma de varios contratos, ¿no es cierto? Tener varios proveedores, quizás vamos a solicitar algunos créditos, y es diferente que lo hagamos como empresa que como personas naturales, por una simple cosa. Si yo, como David Núñez, asumo una deuda en el banco, ¿no es cierto?, para poner mi negocio de asesoría jurídica, y si llegara a pasar algo que no puedo responder por esa obligación, voy a tener que responder con mi patrimonio propio y quizás con el patrimonio de mi familia. Lo que no pasa si tengo una empresa que frontee este riesgo, ¿no es cierto? Si por algún motivo me atraso en un pago y la empresa debe frentear esta obligación, va a responder primero los bienes de la empresa, en segunda instancia los bienes de los socios, pero hasta el monto que hayan aportado de capital, ¿no es cierto? Hasta el porcentaje de su inversión. Entonces sí es un respaldo y no se pone en juego el riesgo de un patrimonio familiar. Entonces sí es importante ver cuánto riesgo existe dentro del negocio. Otro tema es de imagen. Y aquí es importante ver y entender que muchas veces el hacer contratación con una persona natural no es tan fuerte en cuanto a hacerlo con una compañía. A veces la imagen de una compañía da más seriedad y confianza por el hecho de que tienen una entidad de control, ¿no es cierto?, que asegura que está en buena marcha, que está reportando los balances financieros, que no está en quiebra, se conoce quiénes son sus socios, se conoce la dirección de la empresa, etcétera. Entonces, también es algo que se tiene que valorar, ¿no? Para algunos puede pesar este tema de la imagen al momento de elegir una compañía y para otros no tanto. Hay emprendimientos que han llevado personas naturales que son muy, muy exitosos, ¿no es cierto? Y lo otro es entender las obligaciones que adquirimos con cada tipo de compañías. Cada tipo de compañía responde a un tipo de ente de control y tiene que cumplir cierto tipo de obligaciones, al igual que la persona natural. En el siguiente cuadro vamos a ver un poco a qué tipo de obligaciones estamos sujetos cuando constituimos un tipo de compañía, ¿no es cierto? Entonces aquí están las características. Tenemos en las dos primeras líneas vamos a ver la sociedad anónima y la compañía limitada, que pueden considerarse que son compañías tradicionales aquí en Ecuador, y la nueva sociedad por acciones simplificadas, que es el nuevo modelo societario que estamos aplicando el día de hoy, ¿no es cierto? La sociedad anónima y la compañía limitada, ambas deben ser constituidas por escritura pública, lo que implica un costo adicional. En la notaría, la SAS, o Sociedad por Acciones Simplificada, no necesita escritura pública, simplemente se necesita un contrato, si es que es entre dos o más personas, o lo que se conoce como un acto constitutivo, o sea, expresar en un documento mi voluntad de querer constituirme como compañía, ¿sí? En la SAS no necesito inscribirla en el registro mercantil, a pesar que sí es una compañía mercantil, comercial, pero la sociedad anónima y la compañía limitada sí. ¿Esto qué significa? Cuando necesite hacer un cambio de administradores, tengo que notificar al registro mercantil para que proceda con el registro y después de la superintendencia para que haga los cambios en su sistema. En la sociedad por acciones, el único ente de control y regulación y de registro es la superintendencia.
Hay variaciones, ¿no es cierto? En la sociedad anónima, en las compañías tradicionales, están dos representantes legales, dos administradores, se los suele llamar gerente y presidente, y en las SAS solo uno, y puede manejarse simplemente con una persona. El capital inicial, que era lo que hablábamos en la anterior diapositiva, para la sociedad anónima existe un capital mínimo de $800 y la compañía limitada 400. Para la SAS no existe capital mínimo, se puede constituir con $1. ¿Esto qué implica? Que este capital inicial debe ser depositado en una cuenta bancaria y estar a disposición de la compañía. Es el capital inicial con el que van a trabajar. Este capital inicial es el que se divide en acciones, ¿no es cierto? Que se les entrega a los socios y las acciones les dan la propiedad de la compañía. En la sociedad anónima y en las SAS existen dos tipos de acciones. Son libremente transferibles, ¿no es cierto? Puede cederse a otra persona, puede vendérselas y pueden ser ordinarias o preferidas. Ordinarias son las que dan derecho a voto dentro de la asamblea y pueden participar de la dirección y toma de decisiones. Y las preferidas simplemente les dan derecho a que gocen de las utilidades al final del periodo económico, pero no tienen derecho al voto dentro de la asamblea. Es una forma de acciones que también es muy interesante al momento de solicitar inversores adicionales, ¿no es cierto? Para no perder el control de la compañía, especialmente en empresas familiares. Es otra opción. La compañía limitada, existen participaciones que inicialmente no son negociables. ¿Por qué? No son libremente transferibles. Necesitan la aprobación de todos los socios para poder incluir a una nueva persona como socio de la compañía. Entonces sí es una limitación, porque si no hay el 100% de aprobación, ese ingreso no va a suceder. Y hablamos de la libre transferencia de acciones. La SAS es una figura interesante porque si bien es libre la transferencia, dentro del estatuto inicial de constitución se pueden establecer prohibiciones o limitaciones a esta transferencia. Se puede pedir que las acciones de los socios se puedan vender a partir del tercer año de iniciado el emprendimiento del negocio. Esto asegura continuidad, ¿no es cierto? Que las personas se puedan comprometer más y que se valoricen más las acciones al momento de venderlas. Los libros sociales son la forma en que llevamos la documentación de las empresas. En las tradicionales solo se permite que sea físico y en las SAS puede ser físico o digital. Si se eligió físico, hay que continuarlo físico, digital, se debe continuar digital. No se lo puede hacer de manera mixta. Y todas cumplen las mismas obligaciones ante el SRI. Ahora, hay una clasificación de empresas y esto se dirige para las pymes y MIPYMES, ¿sí? Esto también es importante para tener en cuenta al momento de acudir a instituciones bancarias, especialmente para solicitar créditos. ¿Cómo se clasifican? Hay dos variables que se observan. La cantidad de personas que tengo contratadas y el valor de venta brutos anuales. Entonces, para una microempresa es una empresa que tiene de 1 a 9 personas contratadas y tiene ventas anuales menores a $300,000. La pequeña empresa de 10 a 49 personas contratadas bajo relación de dependencia y un valor de venta entre 300,001 y $1,000,000. La mediana empresa entre 1 millón y 5 millones con 50 a 199 trabajadores y ya empresas grandes que se consideran con trabajadores mayores a 200 y mayores a 5 millones. Aquí siempre va a primar el valor de venta sobre el personal. Por ejemplo, si yo tengo 11 trabajadores, estaría enfocado dentro de la pequeña empresa por la variable personal, pero tengo ventas menores a 300,000. Mi empresa se va a clasificar todavía como microempresa por el valor de venta. Esta clasificación aplica tanto en Ecuador como en toda la comunidad andina. Ahora, el siguiente punto importante es el acuerdo de los socios, ¿sí? ¿Por qué es importante? Cuando uno busca una persona con la que emprender, uno busca compromiso, implica seriedad. También hay que asumir que vamos a tener conflictos, vamos a tener diferentes puntos de vista y necesitamos saber cómo vamos a solucionar en caso de que estos conflictos escalen, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve el acuerdo de socios? Es un acuerdo que me va a permitir regular las relaciones internas de la compañía, buscar vías alternas de solución de conflictos. Generalmente aquí se establecen mecanismos como la mediación o el arbitraje o la negociación interna y privada
¿no es cierto? Se puede establecer cómo va a entrar y cómo van a salir los socios. Y el compromiso de permanencia que les decía, o sea, establecer, y me invento, que una persona debe estar dentro de la compañía como socio por lo menos 3 años antes de pensar vender sus acciones. Y los requisitos para que un nuevo socio ingrese, si se necesita una persona técnica para que se haga cargo de otra parte de la compañía, si necesitan más inversión, ¿no es cierto? Un socio de capital, qué funciones va a realizar. Y esto es importante. Generalmente uno emprende en el área que, generalmente, no siempre, emprende en el área en el que uno tiene expertise. Entonces, si nos vamos a dedicar a un emprendimiento que por ejemplo, servicios de publicidad, los socios son publicistas, es importante que puedan pensar en firmar en acuerdos de no competencia y confidencialidad. No competencia para que esa misma persona, ¿no es cierto? Los socios, los clientes que ellos tengan puedan ingresarlos dentro del emprendimiento para darle vida al emprendimiento y comienza a generar ingresos. Y uno de confidencialidad, que los socios no puedan divulgar las promociones, las formas, la identidad o información de los clientes. En el caso de confidencialidad también, secretos industriales, ¿no es cierto? Procedimientos que son específicos para la compañía, que son los que le añaden valor a sus servicios, a sus productos. Y en el caso de empresas familiares, como les mencionaba, es importante que cuenten con un protocolo familiar. Este protocolo es básicamente un acuerdo de socios dirigido a los miembros de la familia que dirigen la empresa, ¿no es cierto? Uno de los principales problemas de una empresa familiar es la sucesión, ¿sí? En especial cuando ya ha pasado mucho tiempo, el emprendimiento o el negocio ya está en la etapa de consolidación y expansión y quizás haya que asumir un nuevo rol, una nueva persona y hay, yo qué sé, 3 hijos o 10 nietos que pueden asumir eso. Entonces, establecer quién va a hacerlo, cómo lo van a hacer y en qué tiempo, para evitar problemas y que la empresa llegue a un punto de quiebre o de inoperatividad por falta de compromisos y acuerdos. Ahora, temas de propiedad intelectual. A mí me parece este tema uno de los más importantes para emprendimientos que son creativos, que dan un valor agregado o que innovan en algo el mercado. Entonces, ¿qué es lo que se protege en la propiedad intelectual? Primero, signos distintivos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las marcas, los nombres, lemas comerciales. En estos 3 puntos, un ejemplo clarísimo, ¿no es cierto? Pongamos, yo qué sé, Adidas, ¿no es cierto? La marca del producto es el nombre Adidas. El nombre comercial es la palabra, ¿no es cierto? La marca es el dibujito, que sería el triángulo con las 3 rayas. Y el lema de Adidas, si no estoy mal, es Impossible is nothing. ¿Sí? Eso está protegido, nadie más puede usarlo. Por ejemplo, otro caso tenemos McDonald's. En la marca tenemos la M, que realmente son los arcos. El nombre comercial es McDonald's. Y el lema es I am loving it. Entonces, ese lema es algo que solo ellos pueden utilizar. Tenemos indicación geográfica y denominación de origen para productos. Esto también es interesante. Entre los dos son muy similares. Ya habría que analizar el caso específico por cuál se optaría, pero se diferencian en qué es lo que una persona aporta, ¿no es cierto?, en su mano de obra, en la calidad de la tierra donde se produce cierto producto para aplicar una u otra. Aquí tenemos, y hay que solicitar a la entidad reguladora que se permite incluir esta indicación, esta denominación dentro de nuestra marca o signo distintivo. Tenemos ejemplos como Café de Galápagos, ¿no es cierto? Que por estar en Galápagos tiene ciertas condiciones, el café tiene ciertas esencias, ciertos elementos diferentes. El café de Colombia, el famoso Panama Hat, que ahora es el sombrero de paja toquilla de Monte Cristi, podría incluirse también. Otro ejemplo famoso es el champán, que es un vino espumante. Vinos espumantes que no sean producidos en la región de Champagne en Francia no pueden usar este nombre. Y esto también le da un valor agregado al producto, porque hay gente que busca esta denominación porque le da cierto tipo de calidad, ¿ya? La apariencia distintiva. Aquí vamos a ver unos ejemplos muy, muy interesantes y les voy a explicar después con las imágenes para que se pueda entender mejor.
Las marcas colectivas, aquí hay un ejemplo muy conocido que son los helados de Salcedo. La marca es de helados de Salcedo y son marcas que pueden ser usadas por un colectivo que hacen un mismo producto y todos se benefician de esto sin pertenecer a una misma empresa. Eh, Ahora vemos helados de Salcedo en todo lado, pero legalmente solo podrían utilizar los de este colectivo que hace estos helados en Salcedo, porque identifica su producto. Y las marcas de certificación, que son las, por ejemplo, las marcas ISO, las marcas de eh, empresas sociales, ¿no es cierto? La marca de certificación INEN están dentro de estas y si, que pueden ustedes asumirlas si es que se dedican a un tipo específico de certificación. ¿Qué más protegemos? Derechos de autor. ¿Qué incluye aquí? Obras literarias, obras artísticas y software. Aquí menciono el software por una cuestión importante. Hoy en día estamos viendo que varios emprendimientos desarrollan aplicaciones. Si este software, ustedes desean protegerlo, el código fuente, el código de programación, lo pueden hacer. Muchas empresas, ese es su fuerte, ¿no es cierto? Y digamos, una plataforma de fondo colaborativo, de crowdfunding, que ahora están de moda también para financiamientos, si tiene un código especial y específico, lo puede proteger para que la competencia no pueda usarlo, ¿sí? ¿Qué más se protege? Patentes. Aquí imaginémonos todo lo que son inventos, creaciones, ¿no es cierto? Que ya pueden ser inventos de producto o invenciones en procedimientos para creación de productos. Y aquí en esto, ustedes deben conocer estas papas, ¿no es cierto?, que vienen en el tarrito circular que se llaman Pringles. Aquí es interesante porque este producto tiene dos características importantes. Una está protegida como una marca por la forma de la papa, ¿no es cierto?, que es ondulada, tiene una forma especial. Y está protegido también el mecanismo en el que se hacen esas papas. O sea, la máquina, el procedimiento está bajo una patente de invención, ¿no es cierto? Modelos de utilidad, que básicamente son modificaciones no tan profundas a un invento, a un producto, para usarlo de otra forma distinta. Y el diseño industrial, que pueden caber aquí el diseño de los paquetes del producto, botellas, ¿no es cierto? La presentación. Lo importante de esto es que cumplan con algunos requisitos de creatividad, ¿no es cierto? Que sea algo que no estaba antes, no se haya visto antes, que sea novedoso. Y el tercero es que se lo pueda dar un uso industrial, que varias empresas puedan utilizarlo y pueda ser explotado. ¿Cuáles son los beneficios de registrar mi marca y mi signo distintivo? Primero, tengo el uso exclusivo de la marca. Estoy seguro que otro emprendimiento no lo va a poder usar. En caso de que encuentre un emprendimiento con el mismo nombre o similar, puedo solicitar que pare de utilizarlo a través de la CENADI, ¿no es cierto?, que es la institución que regula todo esto de propiedad intelectual aquí en Ecuador. Tengo derecho de franquiciar. Si, por ejemplo, un local de comidas me va súper bien, vendo alitas de pollo y quiero que otro lo pueda usar, le puedo ceder el uso de esa marca y yo cobrar por el uso de la marca. Entonces también es importante pensar qué tan distintiva y qué tan única es nuestra marca para poder aplicar a que nos genere regalías, ¿no es cierto? Esto va con la cesión de derechos sobre la marca a terceros y esto es lo más importante. Se convierte en un activo intangible de la empresa. Incluso cuando ustedes quieren constituir una empresa y digamos, yo tengo una marca o una patente de invención y quiero asociarme con alguien, yo puedo poner mi patente como aporte de capital a la empresa. Ahora hay empresas que valoran este activo en dinero y saber cuánto cuesta mi activo y según eso sería mi aporte a la empresa y según ese aporte recibiría mi número de participaciones. Entonces, lo que se hace ahí es hacer una carta de cesión para que la empresa pueda utilizarla, pero yo también estoy haciendo tangible, ¿no es cierto?, las regalías que están provocando esas marcas. Ahora, ¿qué tipos de marca existen? Y aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? El nombre, como los decíamos, tenemos Starbucks, tenemos Nike, tenemos Lacoste, marcas súper conocidas. Y aquí tenemos la marca como tal, ¿no es cierto? El logo,
que es la parte innominada. Todos reconocemos el logo verde de los cafés de Starbucks. Y la marca mixta, que une a las dos. Une el nombre y el logo en un solo símbolo. Todo esto son marcas registradas. Igual Nike, tenemos el visto, ¿no es cierto? Y tenemos el visto con el nombre. Es importante la parte innominada, porque nosotros al solo ver la parte innominada ya sabemos, ya hacemos referencia y nuestra mente conecta con un producto o un servicio. Sabemos que el cocodrilo de este tipo es de Lacoste. Entonces también nos da distintividad y nos hace únicos en un mercado. Ahora, ¿qué es importante al momento de proteger una marca? Uno solicita el registro de marca dependiendo de las categorías de producto o servicio que ofertemos. ¿A qué me refiero? Voy a poner el ejemplo de Disney. Disney utiliza sus personajes, ¿no es cierto?, para producir películas, todo lo demás. Está registrado dentro de esa área de producción, ¿no es cierto?, de cine, televisión y etcétera. Pero también tiene productos de ropa, tiene marcas, tiene zapatos, tiene esferos, tiene papelería, etcétera. O sea, tiene un marketing increíble. Entonces, ¿qué hacen? Ellos también deben registrar esas marcas en las categorías de ropa, prestación de ropa, ¿no es cierto?, de zapatos, de producción de artículos de vestimenta, etcétera. Entonces, si su marca crece y quieren darle protección, tienen que registrar en la mayor categoría, en la mayor cantidad de categorías bajo la clasificación de NISA de productos y servicios, que es importante, porque si, por ejemplo, Starbucks, tendría que ver en qué categoría está registrada, pero yo podría registrarla como marca de ropa. No tendría ningún problema en usarla un signo parecido. Entonces, las marcas más grandes siempre se protegen registrando en varias categorías y a nivel internacional. Otra característica, las marcas que se registran en Ecuador tienen protección en toda la comunidad andina. Son más susceptibles de ser protegidas y registradas en otros países de la comunidad andina, si es que piensan en internacionalizar el emprendimiento negocio. Estos son otros tipos de marcas que a mí me parecen bastante curiosos, ¿no es cierto? Signos distintivos. Todos vemos la botella de Coca-Cola. Esa se la registró como una marca, como signo distintivo, a pesar de que pudo haber sido también registrada como diseño industrial. ¿Y por qué? Porque cuando uno ve esa botella, sabe que es de Coca-Cola, no hay otra botella más. La vemos, identificamos la marca e identificamos el producto. Hershey's, esta forma del chocolate, de la envoltura, de la forma en la que está producida, ¿no es cierto?, está registrada. Nadie más puede crear un producto parecido. Entonces, si ustedes tienen productos que que son creativos, ¿no es cierto?, que tienen formas interesantes y que ya la gente los pueda reconocer, ver el producto y asumir que son suyos, pertenecen a chocolates, pertenecen a alimentos, pertenecen a un tipo de servicios, los pueden registrar y van a tener una protección adicional. Marcas sonoras. Esto también es interesante. Todos conocemos el famoso Metro Goldwyn Mayer, el rugido de león. El rugido de león está registrado, nadie más puede usarlo. Si es, ¿qué más está registrado? El ringtone de Sony, de los celulares, del ringtone de Nokia. Incluso alguna vez, esto como anécdota, también se intentó registrar el sonido de motor de las Harley Davidson, porque todas tienen el mismo sonido. Esto se inició antes, hace algunos años, cuando todavía esto de la propiedad intelectual y la protección no estaba avanzada y no se logró el registro, pero quizás ahora sí, porque la propiedad intelectual también avanza según la creatividad e innovación de las marcas. Y en otras también podemos ver, aparte en las botellas de Old Parr, el whisky, aparte de la marca de Old Parr, ellos lograron registrar la textura de la botella. La textura que tiene impresa en la botella es única y está registrada aquí también en Ecuador. Y sobre creatividad e innovación, estas pelotas de tenis, créanlo o no, tienen un olor a hierba recién cortada. Ese olor a hierba recién cortada también está registrada como signo distintivo de este tipo de pelotas. Aquí también podemos ver la forma de las papas fritas de las Pringles, como les mencionaba, puede estar aquí.
Entonces, si su producto es interesante y tiene una forma interesante y da un valor adicional, lo pueden registrar y lo pueden proteger. Y a la final va a significar regalías para ustedes. Un tema importantísimo cuando uno emprende, impuestos, ¿no es cierto? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que pagar? ¿A quién tengo que responder? ¿Necesito RUC? ¿Qué otras alternativas tengo? Nosotros, como toda persona que ejerce actividades de negocios, necesita registrarse en el SRI. Dentro del RUC hay dos tipos de regímenes, ¿no es cierto? El régimen general que todos conocemos, a la cual puede acceder personas naturales o jurídicas y que realicen actividades que tienen las obligaciones, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva de forma general, ¿no es cierto? De registrarse, de emitir comprobantes de venta, de declarar impuestos y de pagar impuestos. Y el RICE, a la que solo pueden acceder personas naturales, individuos que ejerzan actividades económicas bajo ciertas características. Ya voy a explicar cuáles son los beneficios, porque es un sistema simplificado. Todas las personas que nos inscribimos en el RUC y ejercemos actividades profesionales, tenemos la obligación de inscribirnos, emitir comprobantes de venta, declarar impuestos y pagar impuestos, ¿no es cierto? Las obligaciones generales de todo ciudadano. ¿Quién se puede incorporar al RICE? Al RICE se pueden incorporar negocios que estén ya que existan y estén operando, ¿no es cierto? Que están en esta categoría. Personas que tengan relación de dependencia y también que tengan un negocio. Y los emprendedores. ¿Bajo qué condiciones? Los negocios que ya están operando no deben tener más de 10 trabajadores afiliados y no deben generar ingresos brutos anuales mayores a $60,000, ¿sí? Si yo trabajo bajo relación de dependencia y tengo un negocio y quiero acceder al RICE, no debo exceder la fracción básica del impuesto a la renta. En este año está en $11,315, ¿no es cierto? Y al final en mi negocio no puedo exceder de $60,000 en ingresos brutos anuales. Y para emprendedores, están iniciando su negocio. En su proyección de ingresos anuales, deben presentar que no van a ingresar más de $60,000 y pueden acceder a este sistema. ¿Quiénes no se pueden incorporar? Personas jurídicas, o sea, empresas, sociedades anónimas, compañías limitadas o SAS, ¿sí? Y aquellos que hayan sido agentes de retención en los últimos 3 años. ¿Qué beneficios me trae esto? No tengo que presentar formularios de impuestos, ¿no es cierto?, de manera mensual. No tengo obligación de llevar contabilidad, solo puedo llevar un cuaderno de ventas y compras. No somos sujetos de retenciones. Y solo pago una cuota mensual durante el año, ¿no es cierto? Y por cada empleado nuevo que yo ingrese a mi nómina, voy a tener un descuento en la cuota que pago. Esta contratación debe estar afiliada al IES, ¿no es cierto? Y tengo la obligación de emitir notas de venta. ¿A partir de cuánto? Obligatorio de $12 para arriba y menor a $12 solo si el cliente me lo pide. Este es un ejemplo de las cuotas que rigen para el año 2020 hasta el 2022. Como vemos, está seccionado por la actividad que realizan, ¿no es cierto? Comercio, servicios, manufactura, construcción, transporte agrícola, etc. Los ingresos anuales, ¿no es cierto? Aquí están las categorías. Es decir, si yo tengo un servicio, por ejemplo, un hotel, ¿no es cierto? Mis ingresos son entre 0 a 5,000 al año, yo tengo que pagar $7,17 de manera mensual como cuota, ¿sí? Si yo voy aumentando, va aumentando la cuota que yo debo aportar. Lo interesante de esto es que yo puedo dedicarme a dos actividades. Por ejemplo, comercio, actividades de comercio y servicios. Si mis ingresos anuales en comercio son menores a $5,000, yo pago 1,43. Y si por servicios son mayores, son 5,000, entre 5,000 y 10,000, yo pago 22,90. Se suman las cuotas y eso es lo que yo tengo que pagar. No es mayor, es simplificado, no hay que hacer, no se basa en nada más. Si es que me paso esos $60,000, debo hacer una recategorización y pasarme al sistema normal, por decirlo de alguna manera, del RUC. ¿Sí? ¿Qué actividades no están permitidas para acceder a este RICE? Los que participen en bolsa de valores, los que hagan servicios de publicidad, propaganda, almacenen productos, organicen espectáculos, hagan de agentes de aduana
produzcan bienes sujetos a impuestos de consumos especiales, comercialicen combustibles, sean imprentas autorizadas del SRI, hagan corretaje de bienes raíces o ejerzan actividades profesionales. Por ejemplo, yo como abogado no puedo tener mi actividad del RIS. Ahora, de manera general, ¿qué trámites y permisos necesito tener en cuenta para iniciar? Cuando inicio un emprendimiento, la patente municipal y el 1.5 por mil. Si es verdad que estos no son trámites ni permisos, deberían estar catalogados como impuestos. Los puse aquí porque involucran una inscripción en el registro de actividades económicas y tributarias. Esto estoy hablando aquí a nivel de Quito. Cada cantón tiene su forma de registro propia, ¿no es cierto? Pero todos tienen patentes y 1.5 por mil. Entonces, la patente municipal es la que me permite ejercer actividades económicas dentro del cantón. La patente y el 1.5 por mil se pagan al mismo tiempo de manera anual. Y el 1.5 por mil se lo calcula por el número, por la cantidad de activos totales que tengo. Esto lo deben pagar personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas jurídicas, o sea, las empresas. La patente la deben sacar personas naturales y personas jurídicas si desean realizar cualquier actividad económica dentro de Quito. Si vamos a abrir un local, un establecimiento, una oficina, el permiso cuerpo de bomberos, ellos van a controlar que tengamos la señalética correcta, que tengamos los extintores necesarios, que tengamos una medida para la capacidad de aforo y los sistemas de detección de humo que estén habilitados, y ahí nos van a dar el permiso. Y posterior a eso, y casi de la mano, ¿no es cierto? Al mismo tiempo vamos a poder optar por la LUAE. Es el nombre para licencia única de actividades económicas que emite el distrito, el municipio de Quito para ejercer estas actividades, y se lo solicita dependiendo de dónde se encuentre el negocio o el local. Hay que ver a qué administración zonal pertenece y se ingresa el trámite. Ahora todos los trámites están aceptándolos en línea en la página web del municipio de Quito. Sí están rápidos, las inspecciones presenciales sí se demoran, pero sin embargo ya se puede hacer vía online. Algunos, dependiendo de a qué se dedica el emprendimiento, van a necesitar permisos de funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública, al cual pertenece la ARCSA, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, eh, esta entidad gubernamental se encarga de dos cosas, y aquí hay que tener claro. El ARCSA emite permisos de funcionamiento y también emite registros sanitarios. ¿Qué quiero decir? Si yo vendo un alimento procesado, o vendo medicamentos, o vendo cosméticos, ¿no es cierto? Deben contar con un registro sanitario que lo obtengo en el ARCSA. Cada producto tiene sus propios requisitos, y esto también se lo puede hacer en la página web del ARCSA. Ahora han implementado un sistema muy interesante a través de la ventanilla única ecuatoriana, ¿no es cierto? Así se llama el sistema, VUE, en la cual yo ingreso, por ejemplo, alimentos, ¿no es cierto? Me dedico a producir alimentos. ¿Qué tipo de alimento es? En esta plataforma se mide el nivel de riesgo que tiene y me dice si necesito o no un permiso del ARCSA para funcionar o un permiso adicional para producirlo. Dentro de alimentos hay categorización de alto, mediano y bajo riesgo. Los de bajo no necesitan permisos adicionales, pero depende mucho, habría que ver la característica especial de cada producto para ver si necesita un tipo de permiso. ¿Qué es esto de la categorización del MIPRO y Ministerio de Turismo? Por ejemplo, restaurantes y cafeterías necesitan un permiso de funcionamiento, dependiendo también de cuántas tazas o tenedores, que es la categoría que dan en el Ministerio de Turismo, tenga el restaurante, ¿sí? Entonces, primero necesitamos una categorización del Ministerio de Turismo para después ir al ARCSA, según cómo nos hayan categorizado, para que ellos nos digan si necesitamos o no un permiso de funcionamiento y qué requisitos necesitamos. Desgraciadamente, y hay que ser sinceros, en este país los permisos de funcionamiento son un dolor de cabeza, porque hay que ir primero a un ministerio, después a otra entidad gubernamental y después a otra, dependiendo de lo que queramos hacer. Y si por desgracia no tenemos claro qué permisos necesitamos para funcionar, pueden venir multas.
Entonces, sí hay que tener cuidado e investigar bien qué es lo que necesitamos. Hay permisos también que los da el Ministerio del Interior. Después de haber obtenido los permisos anteriores que les mencioné, tanto del ARCSA como del Ministerio de Salud Pública y todo lo demás, ¿no es cierto? Son centros de diversión nocturna, centros donde vendan bebidas alcohólicas para llevar. Se me ocurre aquí el caso de la cigarra, ¿no es cierto? Ellos no está un permiso del Ministerio del Interior para funcionar. Consumo de alimentos, ¿no es cierto? Que sean inmediatos para ir, comprar y consumir ese momento. Restaurantes, cafeterías, cafenets, heladerías necesitan de estos permisos. Centros de venta de alimentos y bebidas, tanto al por mayor como al por menor, necesitan un permiso. Al por mayor, supermercados, entiéndase Supermaxi aquí y todos los demás que son grandes. Y al por menor, tiendas de barrio, micromercados, las tiendas que tenemos en las gasolineras lo necesitan. Si ustedes han pensado en poner canchas de fútbol sintéticas, centros de entretenimiento donde no se expendan bebidas de alcohol, necesita un permiso de funcionamiento del Ministerio del Interior, al igual que hospedaje y pensión. Ahora el sistema también está mucho más fácil, se lo puede hacer vía online, pero hay que completar los requisitos que establecen ahí de manera previa. Esto de los alimentos les pongo aquí porque muchos emprendimientos están relacionados y giran en torno a esto. Estos requisitos están en la ley de defensa al consumidor, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que tener un alimento para poder ser vendido y que el consumidor sepa qué contiene? Entonces, es el nombre del producto, la marca, en qué lote se produjo, cuál es la empresa que lo produce, cuál es el contenido neto, los ingredientes, el número de registro sanitario. Obviamente esto ya cuando les autoricen, les den el número de registro y les autoricen la impresión de las etiquetas, ¿no es cierto? El valor nutricional, tener la barra de los colores del semáforo alimenticio también, las fechas de expiración o tiempo de consumo, dónde fue producido, el precio de venta al público es importante, y si se trata de un alimento artificial, si tiene transgénicos o ha sido modificado. En esto del precio, la ley de defensa del consumidor es clara. Todos los precios que nosotros ofertemos, productos o servicios, tienen que ser claros, tienen que identificar claramente qué compramos con ese precio y deben incluir ya el IVA. Si no incluye el IVA en el precio que ofertamos, debemos poner que no incluye el IVA. Caso contrario, se va a entender que el precio en el que ponemos de nuestra publicidad ya contiene el IVA, ¿no es cierto? Es un error que muchos cometemos también, y a mí me ha pasado, publicitar productos y no incluir que a ese producto o a ese servicio se le debe agregar el IVA. Si yo no agregué y tengo un reclamo en la tribuna del consumidor, voy a perder y me van a hacer voy a quedar mal básicamente. No me van a poner una sanción fuerte, pero sí me van a llamar una atención, así que tengan cuidado con eso. ¿Qué no requiere ese registro sanitario en cuestión de alimentos? O sea, un trámite en el ARCSA. Son básicamente todos los alimentos que estén en estado natural, así que no hayan sido sujetos a un proceso de modificación. Entonces, están granos secos, productos de panadería y pastelería de consumo diario, está los huevos, la miel, ¿no es cierto? Eh, Productos que ustedes, por ejemplo, si hacen un postre de 3 leches para consumo diario, lo único que tienen que hacer es poner la fecha de que fue elaborado y cuándo va a caducar. Nada más. Productos de estado natural, frutos, semillas, nueces. Y esto es otra cosa importante. Las líneas de producción certificadas con buenas prácticas de manufactura. Esto generalmente ya lo tienen las empresas medianas a grandes y son certificaciones que da el ARCSA sobre sus procesos de producción. Entonces, todos los productos que salgan de ese proceso de producción no necesitan un registro sanitario porque ya el proceso con el cual los hacen está certificado. Otro punto importante en los contratos, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un negocio, está empezando un emprendimiento, es ¿qué debe tener un contrato? O sea, quiero contratar un proveedor, quiero adquirir materia prima, ¿en qué me debo fijar? ¿Qué debe tener ese contrato? ¿Qué características debo cumplir? Y adicionalmente, eh, ya creció algo el negocio, necesito contratar, ¿qué opciones tengo? ¿Cuáles son los contratos que la ley me permite hacer? Entonces vamos a verlos de manera rápida. Los elementos que tienen un contrato y que ustedes deben fijarse bien es el objeto, o sea, qué es lo que estoy comprando y qué es lo que estoy
básicamente, ¿cuál es la contraprestación? ¿No es cierto? En todo contrato hay una contraprestación. El dar y recibir. Yo estoy dando dinero para recibir cierta cantidad de producto, cierta cantidad de servicio. Tiene que estar bien claro cuál es el precio, cuál es la cantidad y cuáles son las condiciones en las que voy a recibir. La capacidad legal de las partes, ¿no es cierto? Si firmamos con una persona natural, saber que esté en pleno conocimiento, ¿no es cierto? Que quiera hacer el negocio, básicamente. Pero aquí lo especial es en las personas jurídicas, en las empresas. Ha habido casos y he tenido casos en que el contrato no lo firma el gerente general que tiene la representación legal, sino que lo firma el director del departamento de bienes, ¿ya? O el departamento, la directora del departamento de recursos humanos. Eso no es vinculante y si en caso que haya un incumplimiento contractual, voy a tener problemas en probar que se asumió la obligación, ¿no es cierto? Y va a ser más complicado probar que existió una contraprestación porque la persona que tenía que firmar no era la adecuada para firmar. Entonces, en el caso de personas jurídicas, siempre no está de más pedir una copia de la cédula y una copia del nombramiento de la persona para saber que tiene la capacidad de firmar. El plazo, ¿cuándo lo voy a cumplir? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si establezco mecanismos de pago? ¿No es cierto? Compré productos y me dieron crédito. ¿Cuándo voy a tener que pagar? ¿Cuáles son las cuotas? ¿Y qué pasa si no cumplo con esas cuotas? Y además ver si está sometido ese contrato a ciertos tipos de formalidades. Por ejemplo, cuando yo voy a adquirir un crédito, ¿no es cierto? Y dejo prenda, que es, por ejemplo, joyas, ¿no es cierto? Este contrato necesita un requisito especial, que es el reconocimiento de firmas. Si yo no hago un reconocimiento de firmas en una notaría, pueden ser inválido y nulo ese contrato que estoy haciendo. Asimismo, hay contratos que necesitan requisitos y formalidades para existir y para ser válidos. Eh, por ejemplo, se me ocurre, la compra-venta de una casa tiene que ser hecha en escritura pública y tiene que ser registrada en el registro de la propiedad. Entonces, hay contratos que dependiendo de su forma y su objeto necesitan cierto tipo de requisitos que es importante que dependiendo del giro de su negocio los vayan conociendo. Y aquí hay algo importante, ¿no es cierto? Los temas laborales. ¿Cuándo contrato por prestación de servicios y cuándo contrato bajo relación de dependencia? Sugerencia, prestación de servicios, ¿no es cierto? Por lo cual pedimos facturación cuando sean tareas que necesitan una capacidad técnico profesional y sean por productos específicos. Evitémonos problemas cuando contratemos, ¿no es cierto?, por prestación de servicios a personas que estén en la misma oficina, registrando horarios de entrada y salida y facturen. ¿Por qué? Porque al momento en que haya una desvinculación, ellos van a poder hacer una reclamación al Ministerio de Trabajo, incluso judicial, y si pueden probar que estuvieron cumpliendo un horario de trabajo, acudiendo a la oficina, bajo las órdenes directas de un jefe, ¿no es cierto? Y percibiendo una remuneración mensual que es constante a lo largo del tiempo, van a caer en simulación laboral y las consecuencias son pago de indemnizaciones y también pago de multas. Incluso si es que no están afiliados al IES y se prueba que hubo simulación, puede haber consecuencias incluso penales. Entonces hay que tener mucho cuidado de utilizar la prestación de servicios y la facturación para suplir las relaciones laborales. ¿Cuáles son los contratos que tengo disponibles en cuestiones de relación laboral? Bueno, eventuales, ocasionales y de temporada. ¿Qué son cada uno de estos? Eventuales, cuando hay circunstancias, ¿no es cierto? Situaciones circunstanciales. eh, por ejemplo, que mi empleada dio a luz, ¿no es cierto? La señorita de recursos humanos, necesito reemplazar el personal. Tengo que contratar a alguien, es algo circunstancial. Si alguien se enfermó, si alguien pidió permiso, tiene licencia, está de viaje, está por estudios y necesito contratar y llenar ese puesto, un contrato eventual. Si existe mayor demanda, ¿no es cierto?, en los productos y en los servicios, también puedo contratar a alguien. ¿Con qué características y con qué límites? No puede ser más de 180 días dentro de 365 días. Aquí hay que tener mucho cuidado en el conteo.
Y muchas personas cometen el error de decir 180 días son 6 meses y 365 un año. En este caso, la ley cuenta día a día los 180 y nunca cae justo al sexto mes. ¿Sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y hay que pagar el contrato con un incremento del 35% al salario normal. Los ocasionales, para cubrir necesidades emergentes que no estén vinculadas a la actividad habitual del empleador y que sean por un máximo de 30 días al año, ¿no es cierto? No puede, y también debe pagarse un incremento del 35%. De temporada, los típicos contratos que hay en, yo que sé, fechas especiales como San Valentín, diciembre, por Año Nuevo, por Navidad, ¿no es cierto? ¿Qué se refieren a costumbres o contrataciones colectivas? Hay tanta gente, hay tanta producción, hay tanta venta que necesitamos más personas. Son trabajos cíclicos o periódicos. ¿Cuál es la característica de esto de las temporadas? Si yo les llamé para este año y les contraté para la Navidad del 2020, tengo la obligación de llamarles y hacerles una oferta para que trabajen conmigo la siguiente temporada, ¿no es cierto? Si yo no lo hago, pueden haber situaciones de indemnizaciones por despido intempestivo y también sanciones. Entonces, son características del contrato que hay que considerar, tomar en cuenta. Estos contratos de obra, tarea y destajo, el Ministerio de Trabajo los definió que son para trabajos que no requieren una actividad o un servicio profesional y que pueden ser utilizados incluso por el sector público para construcciones de obras, servicios que sean puntuales, contratación de obra para hacer obras artísticas, por ejemplo, ¿no es cierto? Que sean puntuales. Entonces aquí en el de obra no se considera un tiempo de ejecución, se paga por la obra entregada, no importa cuánto se demore la persona que contrata en entregarme, eh, el objeto es que me entregue la obra concluida bajo las especificaciones que le doy y pueden acceder a una remuneración semanal, perdón, ¿no es cierto? Por el tiempo que le tome. El de tarea es una cantidad de obra determinada, o sea, del 100% de la obra le contrato a una persona para que haga el 20% en un periodo establecido y le pago sobre ese 20% proporcional una remuneración semanal durante el tiempo que hemos acordado que realice la función. Y por destajo, por piezas o trozos o por unidades de obra, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una remuneración por cada tramo y no se considera el tiempo en que les toma ejecutar esta tarea, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, puede ser eh, organizar el archivo que tenemos dentro de una oficina, ¿no es cierto? Puede ser por el tramo, se me ocurre, de la A a la N, ¿no es cierto? Ustedes les vamos a pagar tanto para que lo organicen de esta forma, ¿no es cierto? Y de la N a la Z, otro tanto por cada tramo. Entonces es otra opción que tenemos. Y ahora, según la ley humanitaria que tenemos vigente, ¿no es cierto?, que también es reciente y por la situación de emergencia sanitaria, este contrato va a tener mucha fuerza durante los próximos 2 años, que es el contrato especial emergente. Es un contrato por tiempo definido, ¿no es cierto?, que se lo hace por máximo un año y se lo puede hacer por jornadas parciales o permanentes, que se lo puede distribuir en un máximo de 6 días, siempre y cuando no exceda las 8 horas diarias. Y tampoco sea menos de 20 horas semanales ni más de 40 semanales. Y puede ser renovado máximo por un año adicional. ¿Esto a qué ayuda? Ayuda a que al momento de contratar no se generen relaciones laborales eh, tan largas en el tiempo, se puedan hacer por cuestiones específicas y al momento de desvincular a la persona, los pagos por indemnizaciones, ¿no es cierto?, despidos o por desahucios o por la simple terminación del contrato laboral no implican una carga económica muy grande al emprendedor ni a los negocios que ya existen. Entonces, es importante que puedan considerar esto si su negocio ya está en una etapa en la que pueden contratar gente y necesitan contratar gente. O sea, este tipo de trabajo, el fundamento para tener este tipo de contratación es promover la contratación laboral durante este periodo, que aparte de la crisis sanitaria que tenemos, también estamos viviendo una crisis económica. Por último, el financiamiento.
La semana anterior se aprobó el reglamento de la ley de emprendimiento, donde se establece y se propone ya viabilizar unas fuentes de financiamiento alternativas a la bancaria. O sea, que ya los emprendedores no vean al banco como la única fuente para ir y adquirir financiamiento. ¿Cuáles son estos tipos de financiamiento? Son los siguientes. Aquellos que acceden a capital semilla, ¿no es cierto? Es el capital inicial para empezar un emprendimiento que está en idea, ¿no es cierto? Son recursos no reembolsables si es que los alce el Estado, perdón, si son realizados por privados y si son realizados por el Estado pueden ser reembolsables. La característica que deben cumplir es que tengan hasta 24 meses de vida los emprendimientos, ¿sí? Capital de riesgo es una inversión de capital, pueden ser préstamos y son reembolsables. Aquí se pacta libremente con entidades privadas, personas naturales, jurídicas, o con el Estado, ¿no es cierto? Si se va a cobrar o no intereses. El límite para cobrar el interés es el límite legal establecido en la ley. No se puede pasar de los intereses que la ley dispone y que están dispuestos por el Banco Central, porque no caeríamos en un delito de cobro excesivo de intereses y de usura. Entonces, es otra forma de financiamiento que tiene. Inversiones ángel. Estas inversiones pueden ser en capital o en aportes técnicos, ¿no es cierto? Y puede ser en las diferentes etapas del proyecto, capital semilla, capital inicial y capital de desarrollo. Aquí en el financiamiento se junta un poco lo que vimos al inicio, de que conoce tu negocio, conoce tu emprendimiento, en qué etapa estás, porque en la etapa en la que estés puedes acceder a este tipo de financiamiento. Actualmente hay una propuesta de financiamiento que la da el Estado ecuatoriano que se llama Emprende Ecuador. Está en la página web, está habilitado si ustedes quieren revisarlo para que participe por emprendimientos en varias etapas, en la etapa que se encuentre su negocio, ¿sí? Y bueno, están las condiciones de la página web, después les puedo mostrar dónde está. Pero estos inversores ángeles inyectan dinero en un negocio a cambio de participación en utilidades o en capital, dependiendo de las condiciones con las que hagan. Ellos también pueden tener voz dentro de la empresa, participar de las decisiones, especialmente si son técnicos, o darles solo, si invierten solo dinero y ponen dineros que participen de una utilidad y de un reembolso al final de un periodo de tiempo. Ahora están de moda las plataformas de crowdfunding, que son otros elementos de recaudación. En Ecuador en la ley se les conoce como plataformas colaborativas. Aquí se puede pedir financiamiento hasta $400,000. No puede ser más allá de eso, no importa la etapa en la que esté el negocio. Aquí en Ecuador tengo conocimiento que hay una plataforma ecuatoriana que se llama Azvaca. Eh, la he revisado, no sé qué tan funcional y qué tanto éxito tenga, pero se supondría que a partir de la reglamentación de este tipo de plataformas que salió la semana anterior, va a haber más empresas interesadas en generar este tipo de plataformas para que los emprendedores puedan acceder. Hay algunas condiciones y características que estas plataformas deben cumplir, todavía están en desarrollo y que la Junta de Política Monetaria y Financiera tiene que regular y encaminar. Entonces todavía estamos empezando, estamos en pañales, pero son instrumentos interesantes que en otros países funcionan y funcionan muy bien y que en el Ecuador ahora tenemos posibilidad de hacerlos. Incluso un emprendimiento puede ser y generar una plataforma de crowdfunding ahora en Ecuador. ¿Por qué no? No, según la ley no es muy complicado, pero hay que esperar las regulaciones próximas. Y esto es también interesante. ¿Se acuerdan que hablamos de las patentes de invención, de los inventos que yo los registré, que están protegidos legalmente? Si yo tengo uno de estos interesante, ¿no es cierto?, a mi nombre, que está protegido, lo puedo usar como garantía para acceder a cualquiera de estos recursos de financiamiento, incluso en el sector bancario. Entonces, también quiero hacer énfasis, eh, vean a la propiedad intelectual como una herramienta de protección, de desarrollo y de posible financiamiento para sus emprendimientos. Hasta ahí la presentación, gracias. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quiera que les aclare. Eh, Les dejo abierto el micrófono para que puedan hacerlo. Creo que hay también Sí, muchas chat. gracias, David. Sí, hay preguntas aquí en el chat. A ver, Eh, a ver,
Empezamos. ¿El SAS funciona con un RUC independiente o el RUC del dueño? Santiago Olivera. Ya, no, a ver, eh, funciona independiente del RUC del dueño de la empresa, ¿sí? La SAS le da, así sea una constitución de una compañía individual, ¿no es cierto? Con un solo socio va a tener un RUC independiente al de los socios, porque es una nueva entidad, es como una nueva persona que va a asumir sus obligaciones propias. Entonces, el proceso después de constituir la SAS en la superintendencia de compañías va a ser ir al SRI y pedir el RUC y registrar las actividades que va a ejercer la compañía, que pueden ser diferentes también a las del socio o las del dueño. Perfecto. Em, Ivonne Larco, ¿se puede migrar de RUC a RICE si se está dentro de los requisitos del RICE? Sí, se puede hacer una migración. Una de las características que hay que cumplir es que hay que hacer una declaración anticipada del impuesto a la renta del año en el que van a pedir. O sea, si hoy quieren pasarse al RICE, van a tener que hacer una declaración anticipada del impuesto a la renta de este año. Y de ahí el SRI les va a autorizar o no la migración. Generalmente sí se les autoriza. Y hay que tomar en cuenta en este tiempo, debido a la emergencia sanitaria, todos los procesos que se hacen en el SRI son a través de la plataforma web. Están un poco demorados. Entonces, si piensan hacer la migración, adelántense un poco y comiencen a reunir los requisitos para que les puedan aprobar. Perfecto. A ver, tengo una pregunta de Cristian Llanes. Tengo un RUC para cobro de arriendos y mes a mes entrego a mis arrendatarios facturas. ¿Se puede considerar como empresa? Nunca he pagado ni 800, ni 400, ni $1. Esa parte no la tengo muy clara. Además, quiero agregar nuevas actividades a mi RUC. A ver, necesito, ya lo tengo Al aquí. inicio del chat. Sí, entrego a mis arrendatarios facturas. A ver, aquí hay que diferenciar una cosa. Las actividades de arrendamiento deben diferenciarse entre arriendo comercial y arriendo de vivienda, porque el arriendo de vivienda grava IVA cero. Entonces realmente no hay que hacer una declaración del impuesto, sí, pero no se paga el impuesto. Entonces, primera cosa. Segunda, las actividades de arriendo están excluidas también del RICE. No se puede hacer migración si es que lo desean. Y aparte de todo, habría que ver, las actividades de arrendamiento graban IVA cero siempre y cuando no sea un giro de negocio propio de la persona. Si ya se lo hace de manera comercial, sí va a grabar el 12% del IVA y hay que pagar un impuesto. Habría que ver las condiciones en las que está arrendando, cómo está facturando y cómo está haciendo las declaraciones. Perfecto. A ver, tengo otras preguntas que me enviaron aquí por interno. Si contrato una empresa que elabore mis diseños textiles de vestuario, ¿también se tendría que hacer contrato de confidencialidad y de no competencia? A ver, para proteger el diseño, ¿no es cierto? A ver, súper interesante. Se puede hacer un contrato de encargo de obra, ¿no es cierto? Y en este contrato de encargo de obra establecer que la propiedad intelectual es mía, o sea, del que ordena, y que la persona que fabrica renuncia a este tipo de propiedad, de creación, y también hay que hacer se puede involucrar una sesión de derechos, ¿no es cierto? Si el diseño es mío, pero sí hay que incluirlo. Se podría hacer dentro de este mismo contrato, no un convenio de confidencialidad exclusivo, pero incluir una cláusula dentro del contrato que esté incorporada ahí, que no puede divulgar los diseños que están. Incluso se puede establecer una multa como sanción si es que esto llega a pasar. Igualmente Antes como de, cláusula. sí, como cláusula, no es necesario un documento aparte. Ah, genial. ¿Quién regula los productos importados de una tienda virtual? A ver, primero, para ser importador hay que estar registrado en la aduana, ¿ya? Y hay que cumplir los requisitos para desaduanizar los productos. Ahora, en comercio virtual, a ver, es complicado y es súper interesante también porque o tú eres la persona que importa directamente y ofrece en la plataforma, o solo eres el intermediario que pone la plataforma y ofrece los productos, tipo Amazon, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo le compro a Amazon un producto, Amazon no tiene responsabilidad de la calidad del producto que estoy comprando. Es solamente el intermediador. Entonces, el responsable final va a ser la empresa que produce el producto o el importador. Entonces, es importante ver en qué categoría están
cómo están manejándose las A plataformas ver, para dice, ver el perdón, nivel. dice, yo importo productos legalmente, pero veo mucha gente que trae los mismos productos que yo traigo, pero los venden a la mitad porque no pagan impuestos. Eso realmente me parece algo ilegal. ¿Dónde se podría denunciar esto? Ya, si no pagan impuestos, se le puede denunciar a dos entidades, una a la aduana y a la otra al SRI, porque si no están pagando impuestos, están pasándole, hablando morochamente por la frontera, escondido, y ya, entonces sí sería bueno que se lo pueda denunciar como evasión tributaria y a la aduana también. Ahora, la aduana si hace inspecciones de este tipo de locales, se los puede pedir y ellos deberán justificar que tienen los comprobantes y todo de que han pagado los impuestos, incluso de desaduanización. Entonces, si es grave, les pueden cerrar el negocio, pueden incurrir en delitos penales también, pero sí hay la posibilidad de hacerlo. A ver, ¿qué pasa si registras, a ver, qué pasa si registras un producto cuando ya hay competencia en el mercado? Por ejemplo, si es que yo lanzo un lápiz, no sé, con una forma única, pero alguien me copia el mismo modelo y recién ahí se me ocurre registrar. ¿Puedo hacerlo? A ver, aquí hay una cuestión. Hay que considerar que no todo es registrable y protegible. Ya, Mm. yo puedo registrar el lápiz siempre y cuando sea lo suficientemente distintivo y notorio. ¿Sí? Y yo no puedo registrar un esfero y cambiarle la capucha del color, yo qué sé, ponerle una capucha negra al esfero rojo, porque no es distintivo, a pesar que sea una característica de mi marca, porque no me da, o sea, si yo presento ese producto, la gente no me va a identificar. Entonces hay que ver qué es protegible y qué no. Ahora, si es un producto, ¿no es cierto?, que puede reunir estas características y se han demorado en el registro, lo pueden hacer con una condición, que su uso haya sido notorio y que la gente lo pueda relacionar con su marca, con su producción, con su nombre. O sea, ¿Sí? tendrías que probar que fuiste el que inició este producto. Más allá de probar, a ver, había un caso aquí en Ecuador de McDonald's, ¿ya? Por el CCI antes había una señora, era la dueña de un local que se llamaba McDonald's, esto antes que la empresa americana viniera al país y ella usaba y registró esa marca. McDonald's entró al país, entró a Ecuador y quiso registrar y tuvo problemas, incluso le tuvo que comprar la marca a la señora para facilitar la cosa. ¿Por qué? Porque aquí en Ecuador la gente relacionaba el nombre McDonald's no con la marca americana, sino con esa señora y ese local. Entonces la señora pudo ganar ese proceso porque era notoriamente suyo, ¿sí? La notoriedad es muy importante en este aspecto. Entonces, si David Núñez tiene un esfero, ¿no es cierto?, que es súper notorio y tiene mi marca David Núñez ahí, la gente reconoce que este esfero es mío, o sea, puedo hacerlo. Es un proceso un poco largo, por eso si tienen un producto interesante, notorio, registran. Y aquí hay una cuestión. En las obras literarias, ¿no es cierto?, en el desarrollo de software, eh, existe lo que se llama la declaración del derecho, ¿sí? Entonces, cuando yo registro esto, básicamente estoy diciéndole al mundo, yo escribí esto y el derecho es mío, se acabó. Pero ¿qué pasa con las marcas? Las marcas entran a un proceso incluso de oposición y de promoción dentro de la gente para ver si alguien se opone y dice, yo también tengo esta marca, no, yo lo uso para esto. Entonces, el proceso de registro de marca, lemas comerciales y todo lo demás, pasa un proceso a través del cual se constituye un derecho. O sea, los 6 meses que ya me otorgan el registro, el derecho ya es mío. No como el otro que es mío desde que yo me puse a escribir la obra. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Por eso el tiempo es importante. Si tienen algo, aprovechen y registren. Genial. A ver, Selene dice, ¿podría sacar mi RUC y a la par debería registrar la marca en el YEPI si soy una marca personal? Ya, es el nombre comercial que uno utiliza en el SRI. A ver, el SRI no les exige que tengan registrado el nombre. De hecho, puede haber duplicidad de nombres comerciales dentro del registro del establecimiento en el RUC. Y yo les sugiero que registren. A ver, el registro lleva tiempo y cuesta dinero, ¿sí? Dependiendo del tipo de marca que tengan, si es una tridimensional, si solo es nombre, si es el nombre y el gráfico, cuesta y hay que hacer un proceso de búsqueda, entonces unos $300 para hacer el proceso solo en tasas administrativas, más o menos.
Entonces, si es un nombre que valga la pena, regístrenlo. Si van a usarlo ya de manera comercial y expandirse, sí les sugiero que lo hagan. Pero antes de eso, no. O sea, deben pensar que la marca, que si hacen el registro de una marca es para explotarla, que pueda tener tanto valor. O sea, en el mejor de los casos llegar a ser como Disney, que el solo nombre es el mayor activo que tiene esa empresa, ¿sí? Entonces, si van a darle uso, si lo van a promocionar, si lo van a valorizar, sí, registro. Perfecto. David Ponce dice, excelente presentación. ¿En el SaaS hay obligación de llevar contabilidad mes a mes? A ver, ¿tienes una obligación en el SRI? ¿Sí tienes que llevar una contabilidad? Sí, sí hay que llevar contabilidad. Si es que pasas de cierto monto. Entonces, ahí también hay que ver cuánto se va a facturar, pero sí, sí hay una obligación de llevar registros. A ver, aquí entendamos algo. Como todos los que tenemos RUC, tenemos la obligación de llevar cuentas, ¿no es cierto? Los que no estamos obligados de llevar contabilidad, sí necesitamos igual llevar un libro de ingresos y egresos. Es lo mínimo que nos pide la ley. Pero ya después, si sacamos un RUC, sí hay una obligación de llevar contabilidad, ¿no es cierto? Dependiendo si el SRI nos lo exige. Las compañías sí lo tienen que hacer. Perfecto. Ahí estamos con las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Si no, eso estaría todo. Me preguntan aquí si va a estar grabada la charla. Estamos grabando. Voy a ir subiendo poco a poco y yo les haré llegar el link para que puedan verla y repetirse. Aquí en pantalla tienen los contactos igual de David Núñez por si quieren de más detalles de sus consultas o alguna consulta adicional ya directamente con el abogado. Muchísimas gracias, David. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por la información súper enriquecedora. Gracias a ustedes. Cualquier duda, a las órdenes. Gracias, David. Gracias a todos. Y la próxima semana igual estaremos con más charlas. Les enviaré los enlaces con tiempo para que estén conectados. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias. Chao.